En Colombia, todos los días, decenas de ciudadanos son víctimas de hurto en sus casas o apartamentos, dentro de conjuntos residenciales. Estamos dentro de una propiedad horizontal donde hay una vigilancia. Todo lo que salga o entre, debe alguien verificar quién lo saca. Se llevaron 2 computadores, un televisor, por ahí 3 millones de pesos en joyas más o menos. Pero, Entran aquí por la ventana. ¿quién responde cuando esos robos se presentan por fallas en los protocolos de seguridad de los vigilantes? Donde los vigilantes no cumplen con los protocolos respectivos, en cuyo evento la responsabilidad civil es de las empresas e igualmente de los vigilantes. Muchas de las víctimas de hurto denuncian que las empresas de vigilancia privada no están asumiendo su responsabilidad en estos casos y que en ocasiones los contratos contienen cláusulas amañadas. ¿Crees que es una cláusula abusiva? Sí, totalmente, porque ellos están cobrando por una vigilancia. O sea, no se sabe qué cubren si esto es un conjunto residencial. El vigilante del conjunto se encontraba dentro del apartamento revisando los cajones. ¿Y cómo reaccionan los gerentes o representantes de las empresas de seguridad señaladas de aparente negligencia? Señor Ricardo, a pesar de este video, ¿usted reconoce o la empresa va a asumir algún tipo de responsabilidad en este caso? ¿Ese día hubo una falla de parte del guarda de seguridad? Con el reconocimiento de la empresa de que hubo una falla en los protocolos de seguridad el día del hurto, con el video y con las facturas que presenta la víctima, aún así la empresa no va a responder. ¿Y qué está haciendo la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para evitar que cientos de colombianos sigan maniatados ante estas denuncias? ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Vigilancia para intentar evitar o frenar que muchas empresas de vigilancia no asuman su responsabilidad cuando ocurren hurtos dentro de propiedad horizontal? Buenas noches. A diario, decenas de colombianos son víctimas de hurto en sus casas o apartamentos dentro de conjuntos residenciales. En muchos de estos casos, los robos se cometen por fallas o negligencia en los protocolos de seguridad de los vigilantes. Y por lo tanto, las empresas de vigilancia y seguridad deberían asumir la responsabilidad. Sin embargo, en la investigación de Juan Carlos Villani, les mostraremos que a pesar de las evidencias de las víctimas, algunas de estas empresas no estarían asumiendo su responsabilidad y los afectados por este tipo de hurtos sienten que se está cometiendo un grave abuso. Así comienza esta investigación. Rafael López Maranta es un bogotano trabajador, humilde, residente en el conjunto Portal de San Marcos, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Para el año 2015, Rafael estaba tratando de salir adelante y con el esfuerzo de muchos años, había comprado una moto que aún estaba pagando. Yo tenía una moto marca KTM, cilindraje 200. La había comprado aproximadamente hace unos 8 meses. La moto era mi transporte para llevar a mis hijas al colegio, para irme a mi trabajo y regresar. El conjunto residencial Portal de San Marcos había contratado los servicios de seguridad privada con la empresa Convigilancia, avalada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En ese momento, según Rafael, al ser estrato 2, pagaba una administración mensual de 35.000 pesos, que incluía el servicio de vigilancia privada. Para Rafael, uno de los claros deberes de la empresa Convigilancia era garantizarle a los inquilinos que sus vehículos estarían a salvo mientras estuvieran en el conjunto. Si se le paga porque cuide o vigile algunos bienes
debe responder por esos bienes. Pero el 14 de abril de 2015, luego de llegar del trabajo, Rafael estacionó su motocicleta en el parqueadero del conjunto, como lo hacía todos los días. La parqué en el segundo piso del parqueadero. Solo le aplica el seguro de la moto, el que tiene con la llave. Yo la parqué como el día martes y al día sábado voy a sacarla en la mañana, temprano, cuando ya no estaba la moto. Rafael de inmediato buscó una respuesta del vigilante de turno, quien no le dio razón de su vehículo. Por eso se dirigió donde Yesid Ariel Rojas, el administrador del conjunto. Lo primero fue que empezaron ya a revisar los videos, hasta que después me los entregaron. Rafael pudo evidenciar que en los videos quedó registrado el momento en el que ingresa en su motocicleta el 14 de abril de 2015. Pero un día después, un hombre entró al conjunto hacia las 7:14 de la noche y luego se la llevó, sin que nadie se lo impidiera. Ahora, con la evidencia en video, Rafael le reclamó nuevamente al administrador del conjunto, Yesid Rojas. Y ya empieza a hacer la reclamación, pero pues ellos lo que dicen es que presente la demanda. Séptimo día buscó al administrador del conjunto. Para la administración del conjunto, ¿quién es el responsable por el hurto de la motocicleta? Para la administración del conjunto, pues la empresa de vigilancia. ¿Por qué? O el guarda de seguridad, porque nosotros tenemos un contrato que estipula pues que nosotros entregamos los bienes comunes bajo la seguridad de ellos y para eso nosotros pagamos. Días después, y con el video como evidencia, Rafael le reclamó a la empresa de seguridad con vigilancia, cuya gerente es Dolly María Sánchez, para que le respondiera por su vehículo. Ellos devolvieron una carta que ellos no tenían responsabilidad en el caso. Buscamos a la gerente Dolly María Sánchez de la empresa con vigilancia. Si la responsabilidad es compartida, yo no tengo ningún inconveniente en este momento realmente. Rafael consiguió el contrato firmado entre el administrador Ariel Rojas y la empresa de seguridad privada con vigilancia, que en ese momento era de 4.145.000 pesos, pero en él no encontró nada que obligara a la empresa a responder en este tipo de casos, y solo encontró esta ambigua cláusula: disuadir hasta donde sea posible y reprimir con la capacidad del personal de guardas puestos al servicio del contratante contra todo acto o eventualidad que atente contra los bienes e intereses del contratante. Días después, Rafael contrató una abogada y demandó a la empresa de seguridad con vigilancia. Karen Arteaga, abogada de Rafael. ¿Cuáles fueron las pruebas y la prueba principal que ustedes presentaron en este caso? El video en el cual se evidencia cómo sustraen la moto del conjunto residencial y cómo la negligencia del vigilante en esos momentos. La demanda de Rafael había quedado en manos del juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá. Luego de múltiples diligencias judiciales, el 3 de mayo de 2019, un juez de la República citó a audiencia de juzgamiento. De haberse seguido el protocolo de seguridad respecto de la entrada y salida de las personas del inmueble, se hubiera podido impedir la ocurrencia del delito. Por eso, el juez decidió: declárese que la administradora de Vigilancia Seguridad Limitada con vigilancia y el conjunto residencial son civilmente responsables de los perjuicios y daños patrimoniales ocasionados al señor Rafael López Maranta. Además, el juez condenó a la empresa de vigilancia y al conjunto a pagar 10 millones de pesos a Rafael López, valor que cubría el costo de la moto. Con este fallo, Rafael estaba convencido que tanto la administración del conjunto como la empresa con vigilancia le iban a responder por su motocicleta. ¿Qué ha pasado un año y medio después de ese fallo? Se dieron 10 días para que quedara ejecutoriada la sentencia y las partes demandadas se presentaran a pagar. Sin embargo, no se presentaron, tampoco no pagaron. Y esto dijo Yesid Ariel Rojas, administrador del conjunto residencial Portal de San Marcos. ¿Y qué ha pasado con el pago? Si el juez lo determina, sí, claro. ¿Ya lo determinó? O sea, si no hay ninguna otra forma de manejar de ese tema, pues obviamente tenemos que pagar. También le preguntamos a Dolly García, gerente de Convigilancia. ¿Ustedes en este momento no van a acatar ese fallo del juez? No, lo tenemos que alegar. Si tenemos jurídicamente cómo hacerlo, lo tenemos que alegar. Pero es un fallo de única instancia.
Sí, pero eso no quiere decir que yo no pueda también decir que el juez cometió un error. En este momento, Convigilancia no va a acatar el fallo del juez. No, señor. Para Rafael, en Colombia hay miles de ciudadanos residentes en conjuntos, víctimas de hurto, cuyas empresas de vigilancia son supuestamente ineficientes y negligentes. Otro de los casos que más llama la atención se registró en Cali. Carolina Berrío Arcos es fisioterapeuta y propietaria de un apartamento en un 8º piso en el conjunto residencial Altos del Parque, en el norte de Cali. ¿Cuánto pagas de administración? Ahora para este año quedó en 250. ¿Y en ese momento? En ese momento creo que pagaba 226. Eso era lo que Carolina pagaba en 2018 a la administración del conjunto para garantizar, según ella, que ningún delincuente ingresara a su apartamento a robar. Es uno de los gastos más costosos que tiene la unidad. Para ese entonces, la empresa de seguridad Eurovic de Colombia recibía 8.781.000 pesos mensuales por el servicio de vigilancia que incluía 2 vigilantes las 24 horas del día, 7 días a la semana, y en él se comprometía con la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del conjunto residencial Altos del Parque, y entre otras cosas a controlar el acceso y salida tanto de residentes como de visitantes. Pero el 9 de enero de 2018, Carolina llegó a su apartamento luego de un día de trabajo y se llevó una sorpresa. Cuando ya entré a mi cuarto fue que todo estaba totalmente tirado en el piso. Los bolsos, la ropa, absolutamente todo vuelto nada. La colección de mi reloj, cadenas que yo tenía pues de oro, manillas, aretes. También se llevó una tablet, se llevó una cámara Nikon. Al día siguiente, Carolina reportó y pidió los videos de seguridad de la portería, y al revisarlos, vio que ese 9 de enero de 2018, según ella, un hombre había ingresado hacia las 8:22 de la noche mientras estaban de turno en la portería, según la empresa Eurovic, los vigilantes Jonathan Rodríguez y Javier Torres, pero ninguno le pidió una identificación, y minutos más tarde salió con un maletín en su espalda, según Carolina, repleto de sus pertenencias, y la cámara fotográfica colgada en el cuello, sin que nadie se percatara. Ese día esa persona no se registró, no dio sus datos, no dijo para qué apartamento iba, no le preguntaron absolutamente nada. Para Carolina no había duda que el hurto en su apartamento se produjo por una falla en el protocolo de seguridad de los vigilantes de turno. Por lo tanto, para ella, la empresa de vigilancia debería responder. Llega el dueño del apartamento. Séptimo Día consultó con el abogado caleño Álvaro Díaz Garnica para saber si en estos casos las empresas deberían asumir la responsabilidad. Eventos en donde los vigilantes no cumplen con los protocolos respectivos, en cuyo evento la responsabilidad civil es de las empresas e igualmente de los vigilantes. Y así como ocurrió con el caso de Rafael López, según Carolina, buscó a la administradora del conjunto en 2018, Alexandra Ibargüen Asprilla, para que respondiera por lo ocurrido, pero, según ella, le dijeron que, aunque la administración del edificio había contratado a esa empresa de seguridad, ellos no tenían por qué responder y que debía reclamarle a la empresa de vigilancia. Días después, Carolina le reclamó a la empresa Eurovic de Colombia, cuyo gerente es Henry Suárez, pero según ella, le manifestaron que tampoco tenían responsabilidad. Por eso, Carolina decidió interponer la denuncia en la Fiscalía por lo sucedido. Cuando Séptimo Día lo buscó, reconoció algo. Señor Henry, en este caso la empresa reconoce que hubo una falla en los protocolos de seguridad del vigilante. Por supuesto, es una falla. Los guardas tienen unos protocolos en los cuales, digamos, hay el paso a paso de cómo debe ingresar un visitante. Pero a pesar de todo esto, la empresa insiste en que no va a responder. Los videos no muestran sino una persona ingresando y saliendo, ¿sí? Claro, el delincuente. Pero no sabemos si dentro de la mochila que él saca o la maleta que él saca
están los objetos que están reclamando. No sabemos, no lo sabe ni ella, no lo sabemos nosotros, no lo sabemos presuntamente. Pero ¿qué más evidencia ustedes están pidiendo, señor Henry? O sea, ustedes quisieran un video donde el delincuente muestre los elementos que lleva. Donde se ha capturado, pero claro. Eso no tiene sentido. Ahora la pregunta que se hace Carolina y Rafael López es si la administración escoge una empresa de vigilancia que incumple con sus compromisos de garantizar seguridad. ¿Debería la administración responder también por la mala selección? Ubicamos a Alexandra Ibargüen, quien para el momento del hurto era la administradora del conjunto. ¿Para usted hubo una falla en los protocolos de vigilancia y seguridad? Sí, total. En ese caso, señora Alexandra, ¿la empresa debería haber asumido la responsabilidad? Debió haber asumido la responsabilidad por el hurto que sufrió la residente. ¿Se arrepiente de haberlo contratado? Sí, claro. Claro que uno se arrepiente cuando se presentan las situaciones. Digamos que ya los arrepentimientos pues son como tardíos, pero uno esperaría como ese respaldo. Con el reconocimiento de la empresa de que hubo una falla en los protocolos de seguridad el día del hurto, con el video y con las facturas que presenta la víctima, aún así la empresa no va a responder. No, porque pues en todos los casos hay lo mismo. Según las víctimas de estos casos de hurto, hay empresas de seguridad que podrían estar cometiendo graves errores en la contratación de sus vigilantes, quienes fallan en los protocolos de seguridad. Pero esos no son los casos más graves. Más adelante, ustedes conocerán otro caso donde el vigilante era quien, al parecer, cometía los hurtos. En estos dos casos, las víctimas de hurto tuvieron como principal herramienta los videos que evidenciaban la aparente negligencia de los vigilantes. Pero aún así, uno de ellos tuvo que enfrentar un largo proceso judicial. Y cuando regresemos, ustedes conocerán otros dos casos donde las víctimas de hurto en sus apartamentos denuncian que a pesar de las evidencias, pues las empresas de vigilancia continúan sin responder. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral ¡SinVigilancia! Señor Juan Carlos, ¿cómo hiciera para que usted nos atendiera unos minutos? Por eso le digo, ya le van a contestar el correo y de acuerdo a eso necesitamos la solicitud, qué es lo que quiere y qué es lo cómo lo quiere. Pues la verdad no le puedo decir, no le voy a decir absolutamente nada hasta que la administración o la misma empresa me autorice. Y es que las víctimas de estos casos aseguran que las administraciones de los conjuntos residenciales también tienen parte de la responsabilidad por contratar empresas de vigilancia que no estarían asumiendo su responsabilidad de responder por eventos de negligencia. ¿Será que algunas empresas de vigilancia están contratando personas no idóneas para cargos de vigilantes? A continuación les mostraremos otros dos casos ocurridos en Bogotá e Ibagué, donde ciudadanos denuncian haber sido víctimas de hurtos dentro de sus conjuntos residenciales por fallas en las medidas de seguridad de los vigilantes y según los afectados, nadie les responde. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. ¿Recuerdan el caso de Rafael López, quien denunció a la empresa Convigilancia, porque según él, debería haber asumido la responsabilidad del robo de su motocicleta del conjunto Portal de San Marcos en el sur de Bogotá? ¿Será que a pesar de que un juez le dio la razón, logra que le respondan por su motocicleta? Así como en el caso anterior, donde la propietaria de un apartamento en Cali denunció que la empresa de vigilancia Eurovic de Colombia no quiso responder por el hurto en su apartamento, que se produjo al parecer por una falla en la seguridad de los vigilantes. A continuación ustedes conocerán otro de las decenas de casos similares que a diario se presentan en Colombia. Olga Teresa León Gómez tiene 64 años y desde hace 30 vive con su esposo en el conjunto residencial Reserva de la Colina, en el norte de Bogotá, pagando cumplidamente la cuota de administración.
Se están pagando 480.000 pesos. Y parte de eso se va para la vigilancia. Lógico. Sí, señor. El conjunto Parques de la Colina contaba con el servicio de vigilancia privada prestado por la empresa Ultra Seguridad Limitada y se había suscrito un contrato por valor de 7.113.000 pesos mensuales por 3 vigilantes al día. El 23 de julio de 2020, en la madrugada, el esposo de doña Olga había fallecido a causa del COVID-19 y luego de pasar todo el día en diligencias y preparativos para el funeral, en la noche cuando llegó a su casa, descubrió que delincuentes habían ingresado y se habían llevado varios objetos de valor. Se llevaron 2 computadores, un televisor, 16 relojes, por ahí 3 millones de pesos en joyas más o menos. Olga de inmediato preguntó al vigilante de turno quien, según ella, dijo que no se dio cuenta que habían ingresado a robar a pesar de que tenía monitor para ver lo que registraban las cámaras instaladas. Olga pidió los videos de seguridad a la empresa de vigilancia y en ellos evidenció que 2 delincuentes, el 23 de julio de 2020 hacia las 8:30 de la noche, ingresaron al conjunto burlando una reja de seguridad que da a un parque y luego entraron a su casa por una ventana. Minutos después, salieron y a pesar de estar siendo registrados en video, el vigilante no se dio cuenta. Doña Olga se dirigió donde la administradora actual del conjunto. Que no, que hay que esperar la información, lo que diga la fiscalía. Para doña Olga León no había duda que el hurto en su casa se había presentado por una evidente falta de cuidado del vigilante de turno Diego Lozano, a quien encontramos en el mismo conjunto, trabajando para la misma empresa de seguridad. Si usted cree que de pronto ese día, con los videos donde se ve que el personaje salen con las cosas y que queda grabado pues en las... O sea, se evidenció pues en ese monitor, sí. ¿Hubo alguna falla de pronto de parte suya en la vigilancia? Por eso le digo, la verdad no le puedo decir, no le voy a decir absolutamente nada hasta que la administración o la misma empresa me autorice. Olga León asegura que se dirigió ante la empresa de seguridad. Y cuando ustedes les presentan y les dicen que en el video se ve que ellos entraron y nadie se dio cuenta... Es que eso es lo más sorprendente, que la misma empresa de vigilancia nos envía el video. Mirando la responsabilidad que ellos tienen de descuido, sin embargo dicen que ellos no responden por nada. Así como en el primer caso, en el contrato firmado entre la administración del conjunto Reserva de la Colina y la empresa Ultra Seguridad, no había claridad de si en estos casos, donde ingresan delincuentes a robar y falla el vigilante, la empresa debería responder. Por eso Olga decidió instaurar una denuncia en la fiscalía por lo sucedido. Séptimo Día buscó al gerente de la empresa de vigilancia Ultra Seguridad, Juan Carlos Navarro, pero... Venimos del programa Séptimo Día, soy Juan Carlos Villani. Queremos hablar con el señor Iván o con el señor Juan Carlos Navarro. ¿Tiene alguna cita programada? No, pues los hemos llamado vía telefónica varias veces. Permítame un segundo, a ver si alguien le puede colaborar. Gracias. Habla con Juan Carlos Navarro. Señor Juan Carlos, ¿cómo hiciera para que usted nos atendiera unos minutos? Por eso le digo, ustedes le van a contestar el correo y de acuerdo a eso necesitamos la solicitud, qué es lo que nos quiere y qué es lo como lo quiere. Ante nuestra insistencia, respondió vía telefónica. Señor Juan, para la empresa de seguridad Ultra, ¿el vigilante tuvo alguna falla en la seguridad al no revisar las cámaras en ese momento? No señor, porque no es su función principal. ¿Qué debería pasar para que ustedes asuman una responsabilidad? ¿El video no es suficiente demostración de que hubo una falla en la seguridad? No, señor. Doña Olga León ahora quería saber por qué la administración del conjunto, que para enero de 2018 estaba a cargo de María Natalia Alfonso, había contratado a esa empresa de vigilancia. En este caso, la víctima nos ha mencionado y nos ha dicho, mire, yo pienso que la administradora del momento cometió un grave error al firmar este contrato. ¿Qué decirle? Pues más allá de que sea un error o no, es que esas son las minutas que se trabajan alrededor de las compañías de vigilancia.
Y esto no es un tema particular, es un tema de todos y es un tema de cómo están planteadas las condiciones de contratación en este país. Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en los últimos 3 años se han recibido 6.440 quejas en Colombia, 1.476 relacionadas con hurtos. Para Olga León, Rafael López y Carolina Berrío, víctimas de hurto en conjuntos residenciales en Colombia, al parecer, producidos por fallas de los vigilantes, muchas empresas de seguridad no están respondiendo porque los contratos no son claros y están diseñados para favorecer a las empresas. Señalan además a los administradores de firmar contratos sin verificar a qué se compromete la empresa de vigilancia en casos de hurto. Por eso, para Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada, es claro. Entonces es muy importante que en el momento de negociar los contratos no se mire solamente el precio, se mire las calidades, las coberturas, las licencias, se miren las características profesionales de esa compañía, la capacidad de supervisión, la capacidad de análisis de riesgo. Para el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, parte del problema es de las empresas de vigilancia. Hay en muchos de los sitios vigilantes no formales, hay subcontratación, personal y funcionarios que no tienen el debido entrenamiento, bajas capacidades. En algunos casos hemos encontrado, hay procesos penales en donde se ha encontrado comprometimiento también de algunos funcionarios. Otra de las razones es porque, según Rafael López, Carolina Berrío y Olga León, la ley está diseñada para favorecer más a las empresas de seguridad y no a los ciudadanos, víctimas de robo, producidos por aparente negligencia. ¿Se acuerdan de lo que dijo el director de la policía? En algunos casos hemos encontrado, hay procesos penales en donde se ha encontrado comprometimiento también de algunos funcionarios. Se refiere a que hay empresas de vigilancia que están contratando a vigilantes que a veces se convierten en los mismos ladrones. En ese momento nos dimos cuenta de que el vigilante del conjunto se encontraba dentro del apartamento requisando los cajones. Estaba en el interior de la habitación revisando absolutamente todo. Ese es el caso de John Osa, un comerciante de Ibagué, a quien ustedes conocerán más adelante, y quien asegura que nunca sospechó que cada vez que dejaba su casa sola, era el propio vigilante quien ingresaba a robar. En la vivienda del señor se encuentran relojes, lociones, elementos de valor que habrá hurtado de estos apartamentos de forma continuada. Doña Olga León asegura que en muchos de los contratos entre las empresas de vigilancia y los conjuntos residenciales no hay claridad de en qué casos las empresas sí deberían responder. Y según ella, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad debería intervenir. Millones de colombianos como usted o como yo que vivimos en conjuntos residenciales pagando una mensualidad cumplidamente. Lo mínimo que esperaríamos es que la empresa de vigilancia responda por los hurtos cuando haya alguna falla en la seguridad. Cuando regresemos, les mostraremos otro caso insólito de hurto donde la empresa se niega a responder. No se vayan. ¿Usted reconoce a la empresa suya? ¿Ese es un informe de su empresa? No, yo le hago esta pregunta. No, el que pregunta soy yo, señor Ricardo. No, porque señor Ricardo, a pesar de este video, reserva, por eso, que hay una ¿usted reserva reconoce o la empresa va a asumir algún tipo de responsabilidad en este caso? Las víctimas de estos casos sienten que la balanza sobre la legislación en materia de vigilancia y seguridad privada está inclinada para favorecer a dichas empresas y aseguran que no hay herramientas suficientes para hacer valer sus derechos. En la tercera parte de la investigación de Juan Carlos Villani,
Ustedes conocerán el caso de un comerciante de Ibagué que fue víctima de hurto en su apartamento y no se imaginó lo que respondería la empresa de vigilancia a pesar de la contundente prueba. Además del caso de Rafael López, de Carolina Berrío y de doña Olga León, víctimas de hurto en sus conjuntos residenciales, cuyas empresas de seguridad, al parecer, se negaron a responder, a pesar de la supuesta negligencia de sus vigilantes. Ahora ustedes conocerán el caso de John Osa, un próspero comerciante en Ibagué. Nosotros importamos mercancía de China, accesorios y telefonía celular. Bienvenidos a Explore New York. Pero a diferencia de los casos anteriores, John fue víctima de hurto en su conjunto, esta vez a manos de su propio vigilante. Para 2016, John vivía en el conjunto residencial Trento, que contaba con servicio de vigilancia privada prestado por la empresa Covicon Baby. John vivía solo y no tenía empleada del servicio. Por eso le pareció muy extraño que casi todos los días cuando llegaba a su apartamento, empezaron a desaparecer objetos del apartamento, evidenciando que había un robo. En tu caso, ¿qué se te hurtaron? Fueron unos juguetes, unas consolas, los videojuegos, unas malumetas, unas lociones, plata en efectivo, joyas y creo que hasta ropa. Fueron muchas cosas porque el robo asumió creo que a más de unos 80 millones de pesos. Por eso, en noviembre de 2016, decidió instalar una cámara de seguridad dentro de su apartamento. Días después, cuando John Osa comenzó a revisar los videos de seguridad, se llevó una gran sorpresa. Nos dimos cuenta de que el vigilante del conjunto se encontraba dentro del apartamento requisando los cajones. Estaba en el interior de la habitación revisando absolutamente todo. Se trataba del vigilante Jonathan Sabogal, pero ¿cómo hacía el vigilante para ingresar al apartamento de John? Siempre dejaba las llaves en la portería. Pedía el favor al portero que hubiera de turno de que por favor le entregara las llaves a mi hijo, y pues así era. Pues no contaba con que él fuera a tomar un duplicado de eso y lo fuera a guardar. De inmediato, según John, se dirigió a la empresa de vigilancia cuyo gerente es Ricardo Abril, a quien le mostró el video de seguridad para exigirle que le respondiera por lo ocurrido. La empresa evade toda responsabilidad. Ante esa respuesta, John demandó a la empresa Covicon Baby y denunció el caso ante la Fiscalía y la Policía. El mayor Julián Rodríguez, jefe de la SIJIN de Ibagué en 2016. Nuestros investigadores hicieron una labor de verificación y ubicación de este señor del vigilante hasta llegar a su residencia y su inmueble. Según la policía, el vigilante Jonathan Sabogal ingresó varias veces al apartamento de John cuando éste se ausentaba y sustrajo varios elementos de valor. Para el 1 de diciembre de 2016, la policía allanó la casa del vigilante. En el inmueble, de entrada encuentran al señor, tiene un bolso puesto, marca Toto, y en el bolso, al interior del bolso, pues van las gafas Ray-Ban, encuentran una habitación, las lociones hurtadas, se encuentran 5 relojes. Para ese momento, según la SIJIN, el vigilante ya había vendido varios de los objetos hurtados y ese mismo día fue capturado. El 10 de diciembre de 2020, Séptimo Día encontró al vigilante Jonathan Sabogal en su casa en Ibagué. Jonathan Alexander Sabogal, señor. Venimos del programa Séptimo Día, ¿no? sobre el caso de hurto en el que estabas vinculado por en el edificio Trento en el 2016. Sí, señor. Todavía estoy vinculado al caso, entonces prefiero no hablar ninguna palabra. Pero estás en condición ¿en qué condiciones estás en este momento? En vencimiento de términos por el momento. ¿Te dieron libertad por vencimiento de términos? Sí, señor. Pero tú eras la persona que aparecía en el video de la cámara de seguridad ese día. Sí. Tú estabas con el uniforme. Sí, señor. Ahorita no voy a dar declaraciones.
Recordemos que lo que distingue a este caso de los demás es que el propio vigilante era quien cometía, al parecer, los hurtos. Por eso la víctima del caso se pregunta ¿qué procesos utilizan empresas como esta para contratar a los vigilantes? Según el gerente de Ecoviconbeima, Ricardo Abril, el vigilante pasó un completo proceso de selección que incluía revisión de antecedentes, pruebas psicológicas y un curso de capacitación para el cargo. Séptimo día, lo ubicó en Ibagué. Don Ricardo Abril, buenas tardes. Juan Carlos Villani, de Séptimo Día. ¿Qué responderle al ciudadano que en su momento residía en el edificio Trento, que dice que la empresa suya debería ser quien entra a responder por este caso donde un vigilante de la empresa fue sorprendido en este video y que según la policía era quien cometía los hurtos? ¿Qué decirle a esa persona, señor Ricardo? Le digo que esto lo tiene ya la autoridad que está en un juzgado que está atendiendo esto, y en ese juzgado es el que se va a determinar esa responsabilidad de que usted me está preguntando. ¿Pero usted reconoce a la empresa suya? ¿Ese es un informe de su empresa? No, yo le hago esta pregunta. No, el que pregunta soy yo, señor Ricardo. No, porque señor Ricardo, a pesar de este video, por eso, que hay una ¿usted reserva reconoce o la empresa va a asumir algún tipo de responsabilidad en este caso? Ya se entregó toda la información a la Fiscalía y al juzgado. Entonces serán ellos los que determinan la responsabilidad. Por ahora, John Osa, víctima de hurto en su apartamento en el conjunto Trento, cuyo vigilante quedó grabado en los videos de seguridad cometiendo al parecer los hurtos, espera que el proceso avance en la Fiscalía para que la empresa responda. La finalidad de esto es que realmente nos respondan, porque fue un daño causado hace muchísimo tiempo y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. En este caso, la empresa de seguridad Ecoviconbeima sigue prestando los servicios de vigilancia al edificio Trento. El vigilante Jonathan Sabogal fue despedido y ahora enfrenta un proceso penal en su contra por hurto desde su casa. En el caso de Rafael López, víctima del hurto de su motocicleta en el conjunto Portal de San Marcos por un aparente descuido del vigilante, la empresa de vigilancia Convigilancia y la administración no cumplieron con el fallo del juez, por lo que Rafael deberá iniciar otro proceso para intentar que le paguen su motocicleta. Nunca han llamado, ni la empresa de Convigilancia, ni la administración para decir, mire, le vamos a pagar sus daños, o le vamos a pagar la motocicleta que se le robaron. A pesar de esto, la administración del conjunto decidió mantener los servicios de la empresa Convigilancia. El vigilante, en cambio, fue desvinculado de esa compañía. En el caso de Carolina Berrío en Cali, a quien le robaron sus pertenencias porque un presunto delincuente pudo entrar a su edificio como Pedro por su casa sin que el vigilante se lo impidiera, su proceso en la Fiscalía sigue luego de 3 años sin ningún resultado. Los vigilantes ya no laboran en dicha empresa y la administración decidió cancelar el contrato con la empresa de seguridad Eurovic, lo cual ha generado mucho alivio entre los residentes de ese conjunto. Porque te dicen denuncia, esto, lo otro, pero más es el tiempo que uno pierde que lo que uno logra. Claro. Es un desgaste. Sorprendente. Por otra parte, doña Olga León en Bogotá, a quien le robaron millones de pesos en objetos de valor en su apartamento del conjunto Reserva de la Colina, porque el vigilante no se dio cuenta que 2 delincuentes ingresaron a robar, permanece a la espera de que su proceso también avance en la Fiscalía. La empresa Ultra de Seguridad sigue prestando sus servicios al conjunto y el vigilante Diego Lozano sigue trabajando en el mismo puesto. Era lo mínimo que nosotros esperábamos, que por lo menos decir, bueno, no en su totalidad, pero algo, decir, vamos a retribuir esto con algo, pero no. Totalmente en este momento dicen que no responden por nada. Luego de ver estos 4 casos de presunta negligencia de los vigilantes, donde los administradores firmaron un contrato sin tener, al parecer, claridad de en qué casos las empresas deberían responder, esto dice Álvaro Méndez Cortés, profesional en administración de seguridad. Cuando vayan a contratar una empresa de seguridad, contraten una empresa de seguridad que le ofrezca cubrimiento de todas las variables posibles del riesgo de seguridad. Usted también debería verificar con su administrador qué tipo de empresa tiene contratada y si tiene denuncias por incumplimientos o quejas.
Séptimo Día pudo establecer que, así como hay empresas que no están asumiendo responsabilidad en estos casos, hay otras que sí responden en casos de que haya negligencia de sus vigilantes. Jaime Esteban Pantoja, gerente de la empresa de seguridad Fénix. Debemos ser equitativos, ¿sí? Debemos ser ecuánimes entre las partes y poderles garantizar en cierta forma a los clientes que, aparte de prestar un servicio de prevención y control, también asumamos cierta parte de responsabilidad. En esta investigación también establecimos que otra razón para que haya impunidad es que la ley en Colombia no es clara en obligar a las empresas a responder en estos casos. Por eso el representante Eduardo Rodríguez propone algo. Y vamos a hacer un proyecto de ley para actualizar lo que hoy tenemos, para que entre todos construyamos una legislación que le dé garantías al ciudadano, pero ante todo, que no se hagan los de la vista gorda a la hora de responder. Séptimo Día buscó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para saber qué están haciendo en este tipo de casos. Edwin González, superintendente delegado para el control. ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Vigilancia para intentar evitar o frenar que muchas empresas de vigilancia no asuman su responsabilidad cuando ocurren hurtos dentro de propiedad horizontal? Una vez tenemos conocimiento de algún tipo de reclamación con relación a la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, adelantamos las investigaciones correspondientes en cada caso, que pueden derivar en la imposición de multas o sanciones o medidas cautelares según corresponda en cada caso. Delegado, ¿la Superintendencia reconoce que este problema existe? ¿Que se están presentando contratos con cláusulas a las que mucha gente llama abusivas? ¿La Superintendencia reconoce que el problema existe? Lo que nosotros primero queremos hacer es efectivamente reconocer que hay una situación y que ante una situación tenemos que mejorarla, Juan Carlos. ¿Y qué puede pasar con la empresa Covi Conveima, cuyo vigilante era quien, al parecer, cometía los hurtos? En una investigación administrativa sancionatoria se puede llegar a imponer una multa que puede oscilar entre 5 y 100 salarios mínimos. Esa multa es de tipo sancionatorio administrativo y es independiente de la decisión que el juez tome respecto de las responsabilidades civiles, incluso dentro de un proceso penal. Pero ¿qué camino puede tomar usted si aún con estas medidas es víctima de hurto en su conjunto residencial, donde hay evidencia de que fallaron los protocolos de seguridad y su empresa de vigilancia no responde? Acudan a la superintendencia en este caso y en los casos en donde ustedes vean que se presenta algún tipo de irregularidad. Nosotros estamos atentos a investigar, adelantamos el procedimiento administrativo respectivo, el sancionatorio, y tomamos una decisión de fondo. En los 4 casos, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se comprometió a investigar y a entregar resultados muy pronto. Para John Osa, Olga León, Carolina Berrío y Rafael López, víctimas de hurto en sus apartamentos, resulta inexplicable que una empresa de vigilancia no asuma la responsabilidad, aun cuando las evidencias indican que hubo una presunta negligencia de sus vigilantes, y por eso deban iniciar largos procesos judiciales. Nos está pagando por un servicio de vigilancia y resulta que los mismos vigilantes son los que están hurtando los apartamentos. Entonces, pues la respuesta ante eso debe ser que asuman la responsabilidad. Eso me parece una cosa absurda, precisamente a eso conlleva nosotros el que estamos exigiendo que se haga justicia. Eso es muy duro, uno llegar a su apartamento y que le hayan violado su privacidad, que alguien más te haya estado esculcando tus bolsos, tus carteras, que te haya vuelto nada todo y que se lleven así las cosas es difícil, porque pues a uno nadie le regala nada, uno lo consigue trabajando. Realmente queda uno desmotivado. Si la empresa de vigilancia está vigilando, debe responder por lo que está cuidando, por lo que está vigilando. Muchos ciudadanos hoy esperan que el Congreso de la República legisle para modificar o crear nuevas leyes que eviten más casos de este tipo y que aseguren que las empresas de vigilancia y seguridad asuman su responsabilidad cuando los casos lo ameriten. Si usted ha sido víctima de hurto en su conjunto residencial y cree que la empresa de vigilancia es responsable, puede presentar su queja al correo electrónico
que aparece en la pantalla. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la obligación de investigar y también de responder. Aquí un avance de lo que verán el próximo domingo en Séptimo Día. Imagine que usted invirtió los ahorros de toda su vida en una vivienda. El apartamento lo compramos sobre planos, se iba pagando una cuota mensual. Y que un día decidió arrendar, pero resulta que su inquilino no le paga. Lleva un año viviendo gratis y llevo 6 meses de haberlo demandado y no lo han sacado. Pero imagine algo aún más grave. Así su inquilino no le pague, usted no lo puede sacar de su propia casa. No paga arriendos ni servicios y como sabe que mientras no haya una orden judicial nadie lo puede sacar, entonces se está aprovechando de la situación. Todo porque en Colombia, según las denuncias, la ley protege al inquilino moroso. La ley es demasiado garantista con el arrendatario, con el inquilino y muy poco protectora con el arrendador o propietario del apartamento. Un vacío legal del que muchos arrendatarios se estarían aprovechando. El modus operandi de él es presentar documentos falsos, estarse de 1 a 2 años sin pagar nada. El próximo domingo, ustedes serán testigos de la impotencia. No es justo lo que pasa en este país, no es justo lo que me está pasando. Y frustración de colombianos que se declaran desamparados por la justicia. Imagínense, el señor no desocupa, la deuda de los servicios crece y crece. Propietarios de apartamentos que piden a gritos un cambio en la ley. No hay ninguna entidad que nos apoye. Lo único que me dicen es rómpale vidrios y sáquelo, abúrralo. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué proponen los congresistas? ¿Y qué responden los inquilinos señalados de no pagar? Él es consciente que no paga el de marzo, usted no paga servicios. Soy Laura Incapié y los espero el próximo domingo con un tema que está afectando a millones de colombianos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Si quiere revivir este capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.co o en el canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo en la próxima edición de Séptimo Día. Hasta entonces.